África vive un momento de transformación económica, política y social y cada vez juega un papel mayor en la comunidad internacional y es más consciente de su peso. El nuevo escenario geopolítico convierte al continente africano en una prioridad para la Unión Europea y España está llamada a jugar un papel protagonista como puente entre ambas regiones. Conscientes de este nuevo escenario, las cámaras de comercio de España, Portugal y África Occidental han constituido la Asociación de Cámaras Iberoafricanas de Comercio, AFRICO, con el objetivo de liderar las relaciones empresariales y comerciales que están adquiriendo un gran valor estratégico y que todavía tienen un gran recorrido por delante. Hoy ponemos las luces largas para explorar esta nueva situación económica y de inversión que ofrece África con Luis Padrón, presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, es presidente de la Cámara de Gran Canaria desde el año 2022 y anteriormente había sido secretario general y director general de la misma. Es consejero de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, miembro del Comité Ejecutivo de la World Trade Point Federation, vicepresidente de Unsulair y recientemente ha sido nombrado presidente de la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio. Destaca su amplia experiencia en el ámbito de las relaciones internacionales, específicamente en África. Precisamente de 2014 a 2019 fue director general de Casa África. Luis Padrón, presidente de la Cámara de Gran Canaria, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. Es un placer estar aquí y gracias por haberme invitado. Lo primero que te voy a pedir es un ejercicio de prospección que pedimos siempre a nuestros invitados, ya que nuestro podcast se llama Con Luces Largas, y quería saber cómo ves tú o cómo crees que deberían ser las relaciones entre la Unión Europea y África a medio plazo. Bueno, a medio plazo yo creo que ya la Unión Europea está cambiando su estrategia y está pasando de lo que era la cooperación a la inversión, que yo creo que es una decisión muy acertada. Antes se daba dinero a los países africanos para que ellos utilizasen de la forma que quisiesen, los hay de todo tipo, pero hoy día ya se está haciendo el enfoque a la inversión. Yo creo que la decisión es correcta, que efectivamente lo que debíamos de dotar la Unión Europea a África son las grandes infraestructuras portuarias, de carreteras, tecnológicas. Yo creo que la mayor aportación que podemos hacerle al continente africano es crearle esa base de infraestructuras, ¿no? Y después África, que es el continente, yo creo que ideal para hablar con luces largas, como dices tú, es el continente para tenerlas de verdad desde España y desde la Unión Europea con luces largas y teniendo la perspectiva de que es un continente tan importante en el mundo. No hay país occidental que no tenga una estrategia hacia África porque es un continente que lo necesitamos en el mundo, ¿no? ¿Y por qué la Unión Europea y España ha vivido un poco apartado de África? Hemos visto como otros países como China, como Rusia, han ido tomando posiciones y la Unión Europea siempre ha estado un poco retraída en África. Sí, la Unión Europea yo creo que salvábamos nuestra conciencia con las transferencias, con donaciones, con ese tipo de actuaciones, y Rusia y China actuaba, como dije antes, actuando con inversiones propias en el país. Algunas de ellas muy legítimas, otras de dudosos resultados. Pero bueno, hay que ver esto en positivo. Yo creo que la Unión Europea ha cambiado su estrategia y yo creo que la es adecuada. Ha creado una iniciativa específica que se llama Global Gateway Africa, con muchos miles de millones de euros, y confiemos en que esos dineros se inviertan bien para el futuro de los africanos, ¿no? Y en este contexto, las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de España, impulsada por ti desde la Cámara de Gran Canaria, las cámaras portuguesas y las cámaras del oeste africano, hemos puesto en marcha un proyecto que se llama AFRICO, la Asociación de Cámaras Iberoafricanas. Cuéntanos un poco de dónde nace, por qué nace este proyecto. Bueno, este proyecto hicimos una copia de la ICO, que es la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Era una estructura cameral entre España, Portugal y Latinoamérica, y nos pareció que era conveniente hacerlo con mucha similitud en el ámbito africano del África Occidental. África es un continente tan grande, con 54 países, con unas extensiones tan enormes, que entendimos que debíamos de concentrarnos en la zona más cercana a Europa. Y entonces hay una federación de cámaras muy bien organizada, que son de 15 cámaras nacionales, que se llama FEWASI, con la que yo, por otros motivos laborales, tuve una relación muy directa con ellos, y se les planteó desde la Cámara de España el poder crear un instrumento de colaboración económica entre España, Portugal y el África Occidental.
lo entendieron muy bien, hicimos un acto aquí en la Cámara de España de firma del acuerdo y estamos ya empezando en los primeros pasos, fijando las estrategias que vamos a tener en la misma, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que ves en África para empresas españolas? Bueno, yo creo que es nuestro país, que es el país más cercano de toda Europa a África, que estamos por un lado a 20 y pico kilómetros en el Gibraltar y con 80 o 90 kilómetros desde Canarias, no podemos permitirnos el lujo de no estar presentes en este continente. Y así es decir, a las empresas españolas les ha costado mucho ir al continente africano. Nuestras empresas siempre han mirado a Europa y tiene su razón de ser y su lógica. Cuando no mirábamos a Europa, mirábamos a Latinoamérica por toda nuestra cultura, relaciones históricas con el continente americano, pero no llegamos a mirar a África. Con África, ¿qué queremos? Pues reforzar, intensificar la mirada de nuestras empresas a África y convencerlas de que es un continente que merece la pena invertir. Las empresas que ya invierten son las que miedos tienen al continente africano. África, yo siempre digo que ha sufrido los tópicos y los estereotipos, le han hecho mucho daño. Eso de que la inseguridad, el no pago, ese tipo de tópicos ha provocado, yo creo que unos efectos negativos que con África también pretendemos diluirlos. Es verdad que hay que ir con conocimiento de los mercados y con mucha seguridad, y las cámaras españolas lo ofrecen. Pero es una oportunidad para muchas empresas españolas estar presentes en el continente, ¿no? ¿Cómo se percibe a las empresas españolas en África? Fenomenalmente bien. Nosotros, como no tenemos el colonialismo en África prácticamente, salvo en Guinea Ecuatorial, no tenemos el pasado colonial, eso nos hace muy cómodos en los países, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de África, África es muy grande, son 55 países, los hay de todo tipo. Y la idea de África era concentrarnos en aquellas economías inicialmente las más estables, que pudieran ser, y la lista no es exclusiva, ni sería Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Mauritania. Es decir, son países que ya están teniendo unos crecimientos muy razonables y que están dando una seguridad jurídica a las inversiones. Pues quizás comenzar por aquellos países que son más seguros, ¿no? ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta una empresa española cuando invierte en África, cuando quiere iniciar relaciones comerciales o de inversión en África? Bueno, como en otro lugar, es decir, no cambia el invertir en Brasil, en Nicaragua que en Senegal. Las mismas medidas de cuando uno llega y abre su negocio o monta su industria, pues ser consciente de las obligaciones que tienes que cumplir, y después cuando una empresa nuestra ya la hemos llevado y ha visto el mercado, ha visto los productos, ha visto los precios, ha visto las condiciones de transporte, cómo se pagan, y bueno, y si el empresario toma esa decisión, nosotros lo que hacemos es acompañarlo en ese momento, ¿no? Y en cuanto a los sectores, porque antes mencionabas, por ejemplo, las infraestructuras, dentro del Global Gateway se da mucha importancia a las infraestructuras, a la economía verde, a la digitalización, a la formación. ¿Dónde crees que se debería poner el foco? Bueno, esto es una opinión personal, aquí estamos abiertos a cualquier iniciativa que una empresa española nos diga, nosotros la acompañamos. Pero hombre, nos parece que en el ámbito del turismo hay muchas posibilidades, ya los hay, y hay unas grandes inversiones españolas en África, principalmente en las islas. Es verdad que están en Cabo Verde, en Seychelles, en la parte más insular de África que en el continente, pero también las hay. Acaba de abrir una empresa española un resort en Senegal espectacular, una maravilla de resort. Sí, el ámbito turístico es uno, el ámbito comercial es otro. Es decir, España es muy buena exportando, somos muy buenos exportadores, tenemos muy buenos productos. Ahí también caben. El ámbito de las nuevas tecnologías, se nos abre un campo tremendo a las empresas españolas allí. En las obras públicas también, son más complicadas las obras públicas, pero también para las empresas grandes españolas, energías renovables. Yo casi diría que esos 5 sectores inicialmente serían a los que debíamos prestarle más atención. Y la formación es muy importante, ¿no, Luis? Porque África es un continente joven, con muchísima gente joven, y la aportación quizá que podemos hacer y que es también muy importante es ayudar a formar a toda esa juventud africana para que lideren luego el crecimiento y la prosperidad en sus países, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo, es un pilar fundamental. De hecho ya se está haciendo la fundación de las cámaras de comercio, la fundación INCIDE, ya ha actuado en 5 o 6 países africanos con formación.
y la idea es aprovechar también los fondos nacionales y europeos para que nuestras escuelas, nuestros centros de formación puedan implantar la formación in situ en el país, ¿no? Porque no hay nada como dejar formado a los africanos, porque te da pena que después los mejores formados son los que vengan a Europa y se queden ellos sin formación, con lo cual tiene toda su lógica insistir en ese campo, ¿no? Estamos hablando de esta asociación iberoafricana, sí, lo he dicho bien, iberoafricana, que has impulsado desde la Cámara de Gran Canaria, porque las cámaras canarias tenéis, desde luego desde la Cámara que tú presides, desde la Cámara de Gran Canaria, una gran experiencia en las relaciones con África, ¿no? Sí, nosotros llevamos más de 20 años. En su día, el Ministerio de Economía español, de Comercio, nos daba a nuestra Cámara la gestión de los pabellones oficiales españoles en el continente africano por nuestro conocimiento. Y nos pareció que era el momento determinado de buscar un instrumento que también le sirva a la administración pública española, es decir, tener una referencia que cuando quiera hablar con una estructura comercial, pues puede venir a la Cámara de España, puede ir a la COE, puede ir al Club de Exportadores. Sí, había una cantidad tremenda de sitios y nuestra intención es que con Africo se canalice un instrumento de colaboración económica. Y además estamos muy satisfechos porque en la estrategia África-España que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores, una de sus medidas es nuestra asociación, con nombre y apellido, es decir, con lo cual estamos muy orgullosos y muy agradecidos de que la Administración española le haga este reconocimiento institucional a Africo, ¿no? Sí. Nos decías antes que os habíais inspirado en AICO, en la Asociación de Cámaras Iberoamericanas. ¿Tú crees que es posible que se termine estableciendo a través de estas dos asociaciones camerales también un mayor acercamiento entre África, Europa y Latinoamérica? Yo creo que sí, y además debería ser nuestra aspiración, porque además los africanos con los latinoamericanos pensemos que, por ejemplo, Brasil, que es la gran economía del sur de América, tiene unas excelentes relaciones comerciales con África y está muy presente en Angola, en los países de habla portuguesa, es decir, que claro que nos interesaría que estas dos estructuras tuviesen también una conexión, ¿no? Está todo tan globalizado, está todo tan internacionalizado, que esta estructura, y desde la Cámara de España, nosotros pilotar estas dos estructuras, yo creo que sería muy bueno para nuestras empresas, ¿no? Y sin duda este año vamos a tener una oportunidad porque precisamente AICO celebra su asamblea, la asamblea de su 50 aniversario en Las Palmas. ¿Qué va a suponer para vosotros? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos, el que nos hayan adjudicado ser el anfitrión. Le tenemos que agradecer a la Cámara de Madrid, que también nos dijo que si éramos capaces, porque en Madrid en este año 25 de octubre tenía mucha actividad y nos dijo que se les complicaba mucho la gestión y nos la cedió. Y nosotros estamos encantados de ser el anfitrión. Pensamos que las Islas Canarias y Las Palmas en particular tienen una conexión con Latinoamérica tremenda, ¿no? Estuvo Colón y toda la salida española hacia América fue por Canarias, con lo cual esos lazos nos fortalecen mucho, ¿no? Y después en Canarias siempre hemos tenido una emigración muy grande a Latinoamérica. Viven muchos miles de canarios en Sudamérica en los años que se fueron. Sí que nuestras relaciones con Sudamérica son tremendamente grandes, ¿no? Vamos a hablar un poco de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, de la situación de las cámaras, porque las cámaras canarias habéis sido un ejemplo de la colaboración público-privada que tanto defendemos desde las cámaras. Habéis sido un ejemplo de colaboración con la administración que os ha utilizado, en el buen sentido de la palabra, para gestionar ayudas desde el COVID. ¿Cómo habéis articulado esta manera de trabajar con la administración pública? Bueno, aquello fue un tema puntual. Al Gobierno de Canarias se le asignan casi 1.500 millones de euros para ayudar a las empresas por el tema del COVID. La gestión de 1.500 millones era muy complicada en aquellos momentos y nosotros nos ofrecimos al Gobierno y el Gobierno lo vio y confió en las cámaras de comercio de Canarias para la gestión de esos 1.500 millones. En aquel momento eran 1.140, después se ampliaron. Y las cámaras de comercio empezamos a contratar personal, los formamos, hicimos un programa tecnológico espectacular y en 90 días se entregaron a las empresas 1.140 millones. Esa cifra en Canarias es grande en cualquier lugar, pero en Canarias es espectacular, ¿no? Y fue tan buena la respuesta que dimos que el Gobierno de Canarias se nos ha quedado ya siendo las cámaras de comercio sus canalizadores de todas las ayudas, pero ya no solo a las empresas, sí, ayudas de carácter social,
como por ejemplo las ayudas al alquiler por los jóvenes, también no lo ceden a las cámaras de comercio. Con lo cual las cámaras de comercio no solo hacemos ayudas empresariales, sino también ayudas sociales, ¿no? Nos ha fortalecido mucho de cara a las empresas canarias el haber hecho esa gestión, ¿no? Están muy agradecidos y somos muy reconocidos, ¿no? Y estamos agradecidos al gobierno de Canarias de aquel momento que nos cedió esa gestión. Todo ha contribuido, claro, a que se consolide, ¿no?, la imagen de las cámaras en el archipiélago en general. Yo creo que en toda España se ha reforzado mucho la imagen de las cámaras, pero desde luego en vuestro caso mucho más, ¿no? Hoy llegamos, pensemos que, mire si eran generosos, que la transferencia a la empresa llegaba a través de la cámara. Es decir, que para la empresa la cámara era su gran salvadora, ¿no? Entonces eso nos dio una oportunidad de tener un buen reconocimiento social, ¿no? Cuéntanos cómo es la situación económica ahora mismo de las Islas Canarias, cuál es vuestra previsión para este 2025 y cómo se encuentran las empresas, el tejido empresarial. La situación económica en Canarias es muy buena porque el turismo va muy bien. Nosotros este año vamos a batir un récord de casi 18 millones de turistas con una población de 2.3 millones de habitantes, ¿no? Pocos sitios del mundo tienen esa descompensación tan grande, pero en Canarias está muy bien gestionado. Ahí hay una turismofilia, no fobia, es decir, allí se quiere al turista. Es verdad que hay algunos grupos que han entendido que no llega después todo lo que se ingresa en turismo y la falta de vivienda, que es un problema nacional, también ha ocasionado, pero la situación económica en Canarias yo la considero que es buena y que viene bien, pero tenemos dos nubarrones. Uno, la inmigración irregular. Estamos recibiendo 50.000 inmigrantes irregulares cada año. Eso para las islas provoca unos colapsos, no solo el coste económico, que se paga y se sostiene, sino que hace muy difícil los momentos de convivencia en algunos lugares y en algunos puntos definitivos. Y nos preocupa el que no haya acuerdo entre las comunidades para los repartos de los menores, porque los mayores sí que salen de Canarias, pero los menores no. Sino que estamos echando en falta una política de estrategia de un poco de freno, porque es que casi toda la inmigración irregular a Europa se está concentrando en Canarias. Ya no está llegando a Italia, no está llegando al sur de España, y la tenemos concentrada nosotros. Ese es uno de los nubarrones que nos preocupan. Y otro, que con la nueva Unión Europea, las Islas Canarias son regiones ultraperiféricas. Tenemos una serie de ventajas que nos permite la Unión Europea por la lejanía. Y ahora todas las islas de Europa están queriendo copiar el modelo nuestro. Y nosotros decimos que no es lo mismo la situación de Córcega o Sicilia que de Canarias, que es que estamos alejados del mercado común. Es decir, la compensación que nos dan no es un regalo a Canarias, es el no uso del mercado interior de la Unión Europea. Que aquí puedes mandar un camión de Valencia a Vigo sin ningún problema, pero yo para Tenerife tengo que hacer una exportación, tengo que coger un barco, meter mercancía y sacarla como si viniera de un tercer país. Bueno, y nos gustaría pues que la Unión Europea siga reconociendo a las Islas Canarias, con otras islas como suelen ser Madeira y las islas de ultramar francesas, con ese reconocimiento. Esta cuestión que señalabas ahora de la inmigración entronca con el principio de nuestra conversación, porque todo lo que sea fortalecer la economía de los países africanos, fortalecer las inversiones allí, fortalecer la formación, contribuirá, entiendo, a que estos flujos migratorios irregulares se vayan reduciendo con el paso del tiempo, ¿no? Lo hablamos, ¿no?, que lo que necesita África es inversión. Y inversión en las infraestructuras. Con una infraestructura razonablemente buena, los negocios lo normal es que prosperen. Cuando no los tiene es cuando provoca pues que si no hay trabajo, los jóvenes sí quieran buscar su vida, y tiene toda la lógica, lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Por eso insistimos mucho en la necesidad de que se tiene que invertir en el continente africano, ¿no? Más que la cooperación, que no está mal en un tema puntual, que haya que atender una necesidad urgente, pero con vistas, con luces largas, como hablamos al principio, yo creo que la inversión es el futuro de los africanos, ¿no? Pero esto es una opinión personal, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que es una opinión muy compartida. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. Nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias.